Bueno, venimos, sí señor, en línea está Ricardo de Tito, historiador. Ricardo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo están ustedes? Bien, muy bien, muy bien. Transcurriendo con el clima apropiado para el 25 de mayo. Está frío con mucho viento, muy apropiado. El sol no viene asomando todavía. No, un poquito, está medio tibio, anda a los codazos con las nubes, pero va a asomar. Ricardo, yo decía hoy que, por supuesto, el 25 de mayo es una fecha fundacional. Pero para que ocurra un 25 de mayo tiene que haber un caldero previo, había un caldero previo. Tal cual. ¿Qué nos puede ilustrar de ese caldero previo para que el 25 de mayo eclosionara en las fuerzas en pugna en Buenos Aires y se lanzara lo que fue el primer grito auténtico de rebelión para llegar a la independencia de estas tierras? Bueno, el Cabildo Abierto del día 22 tiene una significación, digamos, muy especial, porque se podría decir en un sentido que el 25 es el corolario del 22, pero que en realidad, digamos, el salto revolucionario se produce el 22. Claro. Como en toda revolución, hay después forcejeos, reubicaciones, intentos fallidos, hasta que, digamos, se concentra en un nuevo poder, ¿no? Siempre es así, o sea, es imposible que un proceso no tenga idas y venidas, contradicciones, tensiones. Bueno, el 22 se produce una discusión ideológica que tiene una trascendencia fundamental, porque se instala un nuevo principio, o un principio que estaba ya, digamos, en los mentideros políticos desde distintas vertientes, que se llama contractualismo. O sea, el contractualismo tenía una vertiente religiosa, había tenido gran desarrollo bajo las reformas de Carlos III en España, y tenía la versión francesa de Rousseau, el contrato social. ¿Qué quiere decir el contractualismo? El contractualismo quiere decir que hay un pacto social entre la sociedad y sus autoridades, y que las autoridades son depositarias de la soberanía por parte del pueblo, ¿no? En sus distintas versiones, ya sea la jacobina francesa, ya sea la digamos, la que se correspondía con la monarquía, tenemos una palabra que nosotros hemos asociado siempre a rey, que es soberano, ¿no es Ujú, cierto? O sea, ujú. toda la vida hemos dicho, al rey se le ha dicho el soberano. Bueno, lo que pasa el 22 de mayo, en una discusión en la que hay dos voceros fundamentales por parte de la monarquía, que son el obispo Luis Riega y el fiscal Villota, y dos o tres, por decir los más destacados, Ujú. oradores por parte de los sectores cívicos o digamos de la ciudadanía, palabra que todavía no se usaba, aclaremos, ¿eh? Que son José Paso, Castelli y finalmente Saavedra, que termina con una frase para poner a votación de Saavedra, que es que no quepa duda que la soberanía corresponde al pueblo. ¿Qué pasaba entonces? A esto se le llama retroversión de la soberanía. ¿Qué quiere decir? Que retrovierte en el pueblo si el soberano, entre comillas el rey, no está disponible para ejercer su autoridad. Recordemos, Fernando VII estaba preso por Ujú, Napoleón. claro. Una junta, diversas juntas habían iniciado la lucha por la reconquista del poder en distintas ciudades, se habían constituido una junta central en Sevilla. Entonces, desde 1808 sucedía esto, Ujú. ya tenía casi 2 años, en el 10, pero los avances de las tropas napoleónicas hacen que la Junta Central de Sevilla se quede prácticamente sin territorio. El obispo Luis, para defender que todavía sigue existiendo el régimen virreinal, y por supuesto el virrey Cisneros como virrey representante, dice que mientras haya un solo español peninsular en Ujú. América, él era el representante del rey. Y la discusión es no, si no hay nadie que pueda representar al rey en forma legítima, el cabildo tiene que reasumir la soberanía y designar una junta, como habían hecho en todos los poblados de España. Bueno, esta es la discusión y gana
por amplia mayoría la idea de que cesaba el virrey. Y aquí un último comentario para terminar esta interpretación. Recordemos que virrey quiere decir alter ego del rey, o sea, es un rey, el virrey es un rey. Solo que como el rey no puede estar en México, en Perú, en España y en Buenos Aires, ¿no? Se lo delegaba en un virrey. Ese virrey, si no existía rey, ni existía junta que tuviera poder político, o sea, con el enorme vacío de poder que había en España, desde el punto de vista realista, no desde el punto de vista político. Sí, claro. Desde el punto de vista político, el poder estaba en manos de Napoleón, está clarísimo que había otro poder ejerciendo el poder. Entonces el virrey no tenía razón de ser, esta era la discusión. Y entonces tenemos esto que llamamos la retroversión de la soberanía en el pueblo, y con ese nuevo principio político se plantea un nuevo contrato social, que es en definitiva el mismo que se había planteado en la Revolución Francesa, o el mismo que legitimó también a la Revolución Norteamericana de 1777. Esto es que el soberano es el pueblo, o sea, la palabra soberano pasa a ser soberanía del pueblo. Bueno, ¿por qué el 25 de mayo? Muchas veces se discute si es el hito fundacional de la Argentina, y acá hay un acuerdo entre los historiadores profesionales que es una exageración esta definición por un punto, porque la cosa terminó siendo en la Argentina después de 50 años de reyertas internas, reacomodamientos, intentos constitucionales, desmembramientos geográficos, ¿sí? O sea, es un hito fundamental para toda una región del Cono Sur que inicia un proceso. ¿Y qué es lo distintivo de ese proceso? Que no volvió nunca más a haber monarcas. Claro. La soberanía nunca volvió a los realistas, y la soberanía, o sea, entonces hablamos de ¿qué? De inicio de la construcción republicana, con miles de tropiezos, como todos sabemos, porque hasta 1861 no hubo un presidente de una nación unificada, hasta Mitre, ¿no? Bueno, ahora digo, también hay un dato ahí. Años. Sí, Ricardo, también digo, hay una cuestión ahí que a mí siempre me ha fascinado, porque cuando uno miraba la construcción del Imperio Español, ¿no? En realidad, el virreinato de las provincias de lo que hoy es Argentina, el virreinato del Río de la Plata, era casi literalmente las tierras baldías del imperio. Digamos, sus objetivos en sí eran pocos. Nosotros tenemos a veces una visión de ese mapita, ¿no? Del virreinato, como si eso fuera el antecedente inmediato de una Argentina luego desmembrada con Uruguay, Bolivia, Paraguay por otro lado. Y en realidad también ahí estamos cometiendo un pecado, porque en realidad durante 300 años fuimos parte del virreinato del Perú. O sea, lo que es Buenos Aires era una ciudad-puerto de muy poca importancia, porque el altísimo porcentaje de las exportaciones de minería del Alto Perú, que era donde estaba la ciudad importante, que era Potosí, se hacían vía Lima, se hacían vía desde Perú, subían hasta Panamá y cruzaban por Portobelo hasta España, no bajaban a Buenos Aires, porque además era ridículo, o sea, claro, hacer todo ese viaje hacia el sur para alejarse del objetivo. Por eso Lima era la ciudad de los reyes, Lima era la capital española de América. Entonces nosotros tenemos un poco, y hay que recordar que en realidad el virreinato se fundó en 1776, las autoridades asumen en el 77, o sea, no llegamos a tener 30 años hasta las invasiones inglesas, que es cuando ya cambia el mapa de nuevo, en 1806. Porque el mapa de 1810 tiene dos hechos de fundamentalísima importancia previa, que son las invasiones inglesas, que permiten construir las milicias que le dan esa autonomía a Buenos Aires, las milicias criollas, los patricios, hijos de la patria, ¿no? Que es una milicia americana, y después los dos sucesivos cabildos abiertos que hubo en 1807 y 1808, donde termina deponiéndose a Sobremonte,
¿no? Y se instala Liniers, un hecho revolucionario que ya había sucedido en 1808, que se había elegido un virrey, una cosa que no tenía ni ton ni son. Los virreyes Claro. no se eligen. Sí, sí, Los por reyes supuesto. no se eligen, no se votan. No, Y no, por sin embargo, en supuesto. 1808 tuvimos un virrey votado en un cabildo abierto, ¿sí? Sí, sin duda. Ahora, ahí hay un dato, ¿no? Vos decías, el virreinato del Río de la Plata se creó en 1776, justo un año después de la Revolución Americana. Exactamente, sí, sí, casi simultáneamente porque tiene que ver con un reacomodamiento de los mapas americanos también, ¿no? Claro. Sí, 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 sí. bueno, con la explosión de un conjunto de ideas que, en definitiva, la verdad que hoy tanto se habla de globalización, ¿no? Derramaron globalmente a una velocidad impresionante cuando uno mira el paso del tiempo. A veces hay una simultaneidad en los acontecimientos que sorprende. El inicio de las campañas de San Martín y Bolívar parece que hubiera habido algún gran titiritero superior, ¿no? Ujú, Que dijera, bueno, vamos, porque por supuesto que hubo un plan americano, que no ujú, es, pero hubo una sincronización tal de fenómenos. La Junta fue un reguero, el proceso de las juntas en América, desde 1808 en realidad, la primera es en Montevideo, después en Chuquisaca y La Paz, después en Quito, luego en el 10 explotan, cuando se produce esto claro. de la caída de la Junta de Sevilla, es Buenos Aires, Santiago de Chile, México, o sea, es un continente que tiene un reguero se lo llama el juntismo al Ujú, periodo de 1808, 1811 o 12, porque en todos lados, con palabras más, palabras menos, se produjo este fenómeno autonómico de claro. la retroversión de la soberanía. Y fíjense qué detalle. ¿Cuál es el argumento, por ejemplo, del Paraguay para elegir una junta propia y no enviar delegados a la Junta de Buenos Aires? Que si Buenos Aires había tomado ese camino, ellos también podían tomarlo. Y Claro. entonces no tenían por qué tener, como dijeron en palabras textuales, un nuevo mandón. Dijeron, si hubo un mandón hasta ahora, ¿por qué ahora nosotros vamos a tener que remitirnos a Buenos Aires como nuevo mandón? Y los paraguayos empezaron su camino independiente y son, junto con esta parte de lo que es hoy la Argentina, el único otro país del mundo, junto con Estados Unidos, que jamás retornó a poderes monárquicos. O sea, porque todo el resto de América fue reconquistado, Claro. excepto desde Tucumán para el sur, gracias a la batalla de Tucumán en la que peleó Belgrano, que dirigió Ujú, Belgrano, desobedeciendo al triunvirato. ¿Eh? Y el Paraguay que quedó ahí aislado en su propio camino, pero bueno, son las únicas zonas en las que no volvió a haber virreyes o no haber o representantes del rey. sí, sí, Todo el resto de las revoluciones americanas fueron derrotadas hasta la campaña de San Martín y Bolívar, claro. que declara la independencia así en seguidilla de la Argentina, bueno, de las Provincias Unidas de La Plata, de Chile luego, de la liberación del Perú, bueno, etcétera, etcétera. Gracias, gracias por todo esto. Como te digo, siempre me quedaría el resto del día. Gracias por enseñarnos y por ilustrarnos de esta manera. Que tengas el mejor día, ¿eh? Muy amable. Bueno, que la pasen muy bien y bueno, y adelante con el locrito y el chocolate si está dispuesto, ¿no? Si está el día fresco, está bien Sí, indicado. locro hay mucha oferta por delivery, es la única manera hoy. Sí, ahora es de desconfiar, un loco con delivery es algo que no me cierra. Un abrazo, gracias Ricardo, buen día. Bueno, un abrazo, buen día. Ricardo de Tito, historiador.